eficiencia y la eficacia de las operaciones. Pero además de hablar de la eficiencia y la eficacia como dos conceptos que muchas veces son muy subjetivos, también es parte de las operaciones todo lo relacionado con el desempeño operativo y financiero de la empresa, que a veces sí puede ser más objetivo, más cuantificable, y también entra dentro de ese objetivo lo relacionado con la salvaguarda de los activos contra diferentes pérdidas. Cuando hablamos de los activos, hoy en día no solamente estamos hablando de los recursos físicos que tiene una organización, sino también de la información que es considerada un activo fundamental. El otro objetivo, el que en realidad se modificó, es el de los informes, ya que anteriormente solamente se hacía referencia a los informes de carácter financiero. Hoy en día son los informes o la información tanto financiera como no financiera, y también se toma en cuenta la información que es propia de la entidad interna y también aquella que podría provenir de terceras personas. Y cuando hablamos de la información, sus objetivos tienen que ver con ciertas cualidades que algunas veces son establecidas por los reguladores, por los emisores de normas o por las mismas políticas de la entidad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia a la información financiera, decimos que esa debe ser razonable. Y al decir que es razonable, la información implícitamente, dirán ustedes, debería básicamente ser relevante y ser fiable. Todas esas características, vean ustedes, que estamos mencionando, son precisamente aquellas establecidas en cierta medida por el marco de referencia de información financiera y obviamente a veces quedan implícitas dentro de los requisitos a los cuales se hace referencia. En realidad, cuando hablamos de la información, todos seguramente queremos que la información sea fiable, que sea oportuna y que sea transparente, y a partir de eso definir las características cualitativas que cada quien pudiera requerir. Y finalmente, cuando hablamos del objetivo relacionado con el cumplimiento, estamos haciendo referencia al cumplimiento de leyes, de normas a las cuales está sujeta la entidad y que muchas de ellas tal vez pueden ser impuestas, pero también otras pueden ser adoptadas por la entidad de manera específica. Y entonces, básicamente, dirán ustedes, no importa el objetivo al cual hagamos referencia, siempre nos vamos a encontrar con que cualquier objetivo que tenga una organización siempre va a encajar dentro de alguna de estas tres categorías. Ahora bien, muchas veces los objetivos pueden ser formulados de manera explícita, y esos que son formulados de manera explícita normalmente tienen que ver con las operaciones. En cambio, los objetivos relacionados con la información y el cumplimiento a veces son de carácter implícito o quedan de carácter implícito dentro de la operatoria misma de cada entidad. O finalmente dirán, para lograr ese objetivo de carácter operacional, también implícitamente se cumplen objetivos de carácter o de estas otras dos categorías que no necesariamente son expuestos de manera explícita. Por ejemplo, nosotros podríamos, como un negocio pequeñito dentro de la universidad, por ejemplo, establecer como un objetivo operacional, al final ya no sé, ¿va a haber gran poder? ¿No va a haber? ¿Ustedes saben? Mm. No se sabe, licenciado. ¿Cuándo debería ser? Esta semana que viene, creo, ¿no? Sí. O- Vamos a suponer que nos ponemos un objetivo como curso, queremos recaudar fondos, y entonces nuestro objetivo por ahí va a ser que queremos vender, no sé, 10.000 latas de cerveza. ¿Sí? Vean, el querer vender esas 10.000 latas de cerveza, dirán, es un objetivo de carácter operacional. Sin embargo, que lo podemos plantear explícitamente, sin embargo, quedarán implícitos dentro de ese objetivo, por ejemplo, el tema de que para controlar y determinar cuál ha sido el resultado de esa actividad, seguramente tenemos que tener cierta información que puede ser financiera o no financiera. Pero en ningún momento nosotros hemos dicho por la venta de la cerveza queremos información financiera. Eso dirán, está implícito al decir que queremos vender una determinada cantidad de latas de cerveza. De la misma manera dirán, al momento de realizar la venta,
Es posible que tengamos que obtener una licencia de la alcaldía, que tal vez por cada latita que vayamos a vender tengamos que emitir factura, y vean, todo eso tendrá que ver con el cumplimiento de ciertas disposiciones de carácter legal. Otra vez dirán, en ningún caso la entidad como objetivo seguramente va a formular el que quiere pagar sus impuestos y quiere cumplir con la norma legal. Pero al momento de decir que queremos vender una determinada cantidad de latas de cerveza, queda implícita la condición de que seguramente para poder venderla de la forma adecuada, tenemos que cumplir con esas disposiciones legales. Entonces, en la mayoría de los negocios, de las entidades, si ustedes empiezan a revisar, por ejemplo, los objetivos de la universidad o de la carrera o de cualquier entidad o empresa que los tengan publicados, van a ver que sus objetivos en esencia están relacionados más que todo con el tema de las operaciones. Pero por ahí ninguna de ellas dice que quieren preparar estados financieros razonables, que quieren pagar todos sus impuestos. Eso como que queda implícito dentro de la operatoria misma de los negocios. Entonces, normalmente, dirán ustedes, algunos objetivos se los puede plantear de forma explícita, otros de forma implícita, pero al final hay una interrelación entre esos objetivos que obviamente es lo que siempre se debe cuidar cuando hablamos de la definición de los objetivos. Si queremos, por ahí, dirán ustedes, enfocarnos en cada uno de estos objetivos, un poquito, tal vez tratar de ingresar a cada uno de ellos para conocer algunos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de las operaciones y específicamente de la eficacia y la eficiencia, siempre es bueno tomar en cuenta, dirán ustedes, que los dos factores son totalmente diferentes. Cuando hablamos de la eficacia, estamos hablando fundamentalmente del cumplimiento de las metas, del logro de los objetivos. Pero vean, ese logro de los objetivos no necesariamente en muchos casos solo depende de la empresa, sino dirán ustedes, ese objetivo muchas veces puede estar condicionado a ciertas condiciones que vienen del entorno y sobre las cuales en muchas circunstancias la empresa ni siquiera tiene control sobre ellas. Por lo tanto, es siempre bueno tomar en cuenta que al hablar de este objetivo de la eficacia o u objetivos que pueda tener una entidad de la eficacia, no necesariamente solo dependen de la forma en la cual la entidad desarrolle sus actividades, que es el desempeño, sino que en muchos casos esto tiene que ver con factores del entorno que podrían condicionar el logro del objetivo. En cambio, cuando hablamos de la eficiencia, dirán ustedes, tiene que ver con el logro de los objetivos también, pero en este caso maximizando el uso de los recursos. Entonces, esa condición obviamente ya depende solamente de la empresa y del desempeño que la empresa tenga. Sin embargo, esa condición de maximizar el uso de los recursos no es una condición sobre la cual, dirán ustedes, hay parámetros que sean exactos, sino normalmente hay ciertas condiciones que seguramente nos llevarán a un logro razonable de ese objetivo. Entonces, al hablar del desempeño, dirán ustedes, seguramente habrá que tomar en cuenta ciertas pautas de conducta que deben tener las personas dentro de la organización. Seguramente es necesario una definición integral de los objetivos a los cuales quiera alcanzar o quiera llegar una entidad, con procedimientos que en la medida de lo posible tienen que estar formalizados para que todos quienes son miembros de la organización sepan exactamente qué es lo que deben realizar. Y dentro de eso, dirán ustedes, incorporar ciertos canales de comunicación que sean eficaces, a veces pueden ser formales, otras veces no tanto, y todo eso llevar a la condición de generar dentro de la organización un clima organizacional que sea favorable, que sea adecuado, y a partir de eso poder medir el desempeño y una vez que se mide el desempeño dirán realizar los ajustes necesarios siempre orientados al logro de los objetivos. Entonces es siempre bueno tomar en cuenta que a veces hay objetivos de eficacia, otros son de eficiencia, muy rara vez van a encontrar algunos de economía también, pero dentro de eso dirán tal vez los dos conceptos donde más enfatizan las empresas es en la eficacia y en la eficiencia. El otro objetivo relacionado con la información, que puede ser financiera o no financiera, siempre está en la condición de decir, dirán ustedes, cualquier información, la primera condición que debe cumplir es que esa información debe ser útil.
Obviamente, el hecho de establecer que la información sea útil ya implícitamente tiene varias características que llevan a la condición de que debe cumplirse. Sin embargo, dirán, normalmente al hablar de que la información debe ser útil, también decimos que debe ser oportuna, aunque por ahí alguien me diría, al decir oportuna, o para que sea útil, tiene que ser oportuna. Para que sea útil, tiene que ser relevante. Para que sea útil, tiene que ser confiable, tiene que ser comprensible. En realidad, este objetivo como que debería a veces quedar hasta implícito, porque en realidad el objetivo de la información es la utilidad que esa información genera. Es información que puede ser útil en algunos casos tanto para diferentes usuarios al momento de tomar sus decisiones, pero también para las mismas personas que desarrollan las actividades, dada la condición de que esa información les permitirá cumplir sus responsabilidades y rendir sus cuentas. Cuando nosotros hablamos de la rendición de cuentas, dirán ustedes, a veces puede ser ante superiores jerárquicos, ante las máximas autoridades ejecutivas de una entidad, en muchos casos inclusive ante entes reguladores o financiadores que en cierta medida están relacionados con la empresa y que en determinado momento, sin lugar a dudas, van a requerir de esa información para poder tomar sus decisiones. Entonces, independientemente de si la información es financiera o no financiera, siempre tiene que cumplir ciertas características. Desde el punto de vista de la información financiera, ustedes recordarán, cuando nosotros estudiamos el marco de conceptos de la SNIF, nos hablan de las características cualitativas de la información financiera, que se definen como aquellos atributos de carácter intrínseco que hacen que la información sea útil para que diversos usuarios puedan tomar sus decisiones. Esas características, vean ustedes, son los atributos que debe tener la información y que en este caso lo define el organismo emisor de normas. Si en algún caso, dirán ustedes, ese organismo no lo definiera, tal vez podría aparecer un ente regulador o inclusive dirán ustedes la misma entidad que a través de sus políticas defina las características que debe tener su información. Finalmente, cuando vamos al cumplimiento de las leyes y las normas, es bueno tomar en cuenta, dirán ustedes, que aquí es donde nosotros podemos encontrar que seguramente al momento de que una entidad desarrolla sus operaciones y quiere hacerlo con eficacia y eficiencia, sin lugar a dudas lo primero que debe hacer es tomar en cuenta las disposiciones legales que debe cumplir para lograr sus operaciones o desarrollar sus operaciones. Por lo tanto, implícitamente, al desarrollar o querer desarrollar actividades con eficacia y eficiencia, siempre se debería incorporar el cumplimiento de las leyes y las normas. Adicionalmente, dirán ustedes, como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad que desarrolle una entidad, llegado el momento, sí o sí, tiene que existir información. Y por lo tanto, vean, aquí se configura toda la condición de lo que implica el desarrollo de las operaciones bajo el establecimiento de objetivos que por ahí deberían ser de eficacia y eficiencia y donde muchas veces estos otros dos objetivos quedan implícitos dentro de este otro. Ahora siempre es bueno tener en cuenta, dirán, que a veces cuando hablamos de la eficacia, uno podría decir, yo puedo ser eficaz y eficiente, cumpla o no cumpla las normas. Por ejemplo, yo les diría, podemos ir a vender la cerveza y podemos olvidarnos de que debemos emitir la factura por la venta de la cerveza. Por lo tanto, por ahí vamos a lograr vender nuestras 10.000 latitas sin factura y aún así vamos a ser eficaces y eficientes. O por ahí alguien me diría, pero también lo podemos hacer con la factura. Entonces, a veces no condiciona la eficacia y la eficiencia el cumplimiento de las leyes, pero siempre es bueno tomar en cuenta, dirán ustedes, que cuando estamos en una entidad que tiene características de ser formal o que procura cumplir las leyes o cumplir la normativa que está vigente en la jurisdicción, obviamente el cumplimiento de sus objetivos debería enmarcarse dentro de lo que son las leyes y normas. Para que eso funcione adecuadamente, muchas veces es importante establecer diferentes niveles de autorización dentro de las organizaciones. Dirán ustedes, también se deben realizar inspecciones físicas sobre la integridad de los activos o el patrimonio que tiene la entidad, verificar que se cumplan las normas en diferentes procedimientos y si hablamos de las entidades públicas, por ahí se concentra mucho en todo lo que tiene que ver las compras y las contrataciones.
Ahora es bueno también establecer ciertos cronogramas de actividades, porque a veces no es una condición el solo realizar una actividad, sino que la actividad que se programa a veces tiene que realizarse en los tiempos que también correspondan, sino también eso podría afectar el logro de los objetivos. Habrá que inspeccionar la legalidad de los documentos tanto que se reciben como se generan, y al hablar de la legalidad estamos hablando implícitamente de la validez que deberían tener esos documentos, realizar confirmaciones externas, proteger, dirán ustedes, tanto el patrimonio como la documentación de una entidad, y así como se aprueban, autorizan, al final también se debería aprobar los productos y servicios que se brindan. Entonces, todo eso queda implícito dentro de la condición del establecimiento de los objetivos. Sin embargo, y transcurrido el tiempo, dirán, todavía tenemos que hoy concentrarnos en la condición de que la gente todavía confunde lo que es el control interno de lo que por ahí no es el control interno. Entonces, ahí es donde nosotros muchas veces debemos jugar un rol más que todo de difusión de lo que realmente es, y por ahí, dirán ustedes, aclarar ciertas condiciones que las personas deberían entender de lo que hoy ya no es el control interno. Y decimos, para empezar, el control interno, por ejemplo, es un complemento indispensable hoy en día dentro de los sistemas administrativos y operativos de una entidad. Y obviamente, al decir es un complemento indispensable, hay que incorporarlo dentro de los diferentes procesos de negocio, pero no creer que los controles sean una carga burocrática para la entidad. Básicamente, cumpliendo el objetivo del control interno, decimos que es un medio para alcanzar los objetivos institucionales. Pero como mencionábamos la clase anterior, tampoco tenemos que pensar que a partir del control interno se van a solucionar todos los problemas que tenga una entidad. Por más perfecto que sea un sistema de control interno, a veces si no existe la voluntad de que los controles funcionen, igual no tiene sentido el control interno. Por lo tanto, no hay que pensar que a través del control interno por ahí vamos a solucionar todos los problemas de una empresa. Es una herramienta para muchas veces disuadir conductas fraudulentas, porque el solo hecho de mencionar que una entidad por ahí tiene buenos controles hace que muchas veces las personas se preocupen o por ahí dirían eviten realizar acciones que no sean las adecuadas. Sin embargo, no es una actividad exclusiva del auditor interno o externo. Y como decíamos, ese mito de creer que los controles en esencia son nuestra responsabilidad es algo que hay que tratar de eliminar en el tiempo. Se dice que es un requisito para asegurar la calidad de los procesos y que además debe ser implementado bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva. Sin embargo, dirán, también tenemos que ser conscientes de que no es un proceso fácil de implementar y que obviamente cualquier condición que pudiese aparecer siempre va a implicar el compromiso que las personas tienen para poder desarrollar el control. Y entonces, entre los paradigmas, las verdades, dirán ustedes, las creencias que por ahí se tienen entre lo que es y no es control interno, antes, por ejemplo, se pensaba, como yo les había comentado en algún momento, que el control interno era solo de responsabilidad y estaba en manos del auditor interno. Como vimos la clase anterior, eso hoy en día ya no funciona, dado que todos los funcionarios tienen alguna responsabilidad en materia de control interno y por lo tanto el hecho de que diferentes funcionarios realicen actividades de control, eso los vuelve también responsables de ese proceso. Los controles antes eran más importantes que los riesgos. A veces la gente se concentraba tanto en los controles que por ahí le ponían tanto énfasis al tema del control que se olvidaban que los riesgos son la razón de ser de los controles. Y esa condición hoy día nos da la pauta de que solamente vamos a poner controles internos cuando realmente sea necesario, en función de los riesgos. No es una condición de tener controles por solo tener controles. Por ejemplo, a veces alguna empresa toma un libro, tal vez de contabilidad o de auditoría, donde se menciona que como una buena política de control interno, por ejemplo, deberían realizarse arqueos de caja. Y entonces por ahí la empresa copia
ese procedimiento y dice, vamos a hacer arqueos de caja. Pero llegado el momento, esa declaración, vean ustedes, podría nunca cumplirse, porque por ahí hoy en día hay un montón de empresas que ya no manejan recursos en efectivo. El otro día yo veía una publicación de un medio de prensa en el cual mencionaba que cada segundo en Bolivia se realizan alrededor de 45 transacciones mediante QR. Y entonces eso daba la pauta, en esencia, dirán ustedes, que en el mundo entero, por ejemplo, la gente ha cambiado el billete, el dinero físico, por el plástico, por las tarjetas de débito y de crédito. Y vean, en Bolivia ya ni siquiera utilizamos las tarjetas de débito y crédito. Hoy en día todo lo hacemos a través de la banca electrónica. Entonces, por ahí cuando a veces uno inclusive sube a la movilidad, lo primero que le pregunta al señor del Trufi es, ¿tiene QR para que le pague? Y la pregunta es, ¿y por qué no se preocupan a veces de tener esos 3, 4 bolivianitos en su bolsillo para pagar su transporte? Pero vean, ya nadie maneja, o hay mucha gente que por ahí en su comodidad ya no quiere ir al banco, sacar su platita, qué sé yo, sino que todos se han acostumbrado a manejarlo a través de QRs. Y entonces por ahí dirá, hacer arqueos de caja en esas condiciones ya no tiene sentido. Por ahí la caja como tal ni siquiera tiene recursos. Por ahí una empresa ya no tiene dinero en efectivo y nosotros queremos hacerle el arqueo. Entonces tenemos que entender que el control interno en realidad parte o los controles parten de los riesgos que se puedan identificar. Y esa es la razón de ser de los controles hoy en día. Antes el control interno, como veíamos en el grafiquito que dibujábamos la clase anterior, era considerado como un sistema individual y añadido. Por eso antes existía inclusive el manual de control interno de una empresa. Hoy en día eso ya no existe, dado que los controles internos están incorporados al resto de los sistemas que tiene la organización. Por lo tanto, ya no hay un manual de control interno. Sin embargo, dirán, hay un manual de adquisiciones, un manual de ventas, un manual de procedimientos, donde seguramente dentro de cada uno de ellos están incorporados los controles internos. Antes se establecía, porque pensaban que porque venía el auditor interno o había un regulador que le decía que tenían que poner controles, era como que ese control era un mal impuesto más que todo por terceras personas ajenas a la entidad. Hoy en día dirán, tenemos que entender todos que ese control interno más bien es una herramienta que permite ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos. Y finalmente antes nos decían que el control interno solo servía por ahí para identificar actividades no autorizadas. Hoy en día decimos que el control comprende todos los esfuerzos que realiza una organización para lograr sus objetivos, en otras palabras, para alcanzar el éxito. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta, como decíamos, que con control interno no necesariamente se arreglan todos los problemas que tiene una empresa, y eso se debe a las limitaciones inherentes propias desde la concepción misma que ya tiene el control interno. ¿Por qué? Porque el control interno solamente brinda una garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos, no es una garantía absoluta. Y entonces dirán ustedes, y cuando nosotros hablamos de control interno, además, lo que más nos interesa es que el control cumpla su objetivo. A veces ni siquiera nos preocupamos mucho de qué recursos va a implicar la aplicación de un determinado control. Y entonces dirán ustedes, al hablar del control interno, muchas veces solo nos concentramos en la eficacia que debería tener el control interno. Pero sin embargo, dirán ustedes, también debemos ser conscientes de que solamente brinda una garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos en las diferentes categorías. No es una garantía absoluta. Y no es una garantía absoluta porque ya desde la concepción misma del control interno nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones que son inherentes a ese proceso. Entre esas limitaciones habrán algunos factores que son del entorno, que generan ciertas condiciones que muchas veces más que todo afectan al desempeño de las operaciones, pero también dirán, habrán otros factores de carácter interno que obviamente podrían ser errores, podría ser la relación costo-beneficio, la confabulación, que también pudieran afectar ya no solo a las operaciones, sino también a los otros objetivos que tiene una organización.
Entonces dirán, si otra vez volvemos, por ejemplo, a nuestro objetivo de querer vender las 10.000 latitas de cerveza, ¿qué podría pasar si nos encontramos con que el rato que es la entrada del gran poder o el día que sea la entrada del gran poder, por ahí amanecemos con una nevada en la ciudad de La Paz? Entonces dirán, ese factor del entorno podría afectar. Y dado que no es un día caluroso, por ahí la gente, en vez de querer tomar cervecita, quisiera tomar tal vez no sé, un ponchecito o tal vez un cinganito, ¿se dan cuenta? Pero por ahí no voy a poder vender mis 10.000 latas de cerveza. Obviamente alguien me dirá, igual van a tomar, ¿no es cierto? Porque les encanta la cerveza o nos encanta la cerveza. Pero dirán, pero en un día frioso, por ahí no la misma cantidad que venderíamos en un día caluroso. Entonces vean, por ahí el clima podría afectar el logro de los objetivos. Pero vean, no por una condición particular de que algo hayamos hecho mal, sino dirán por una condición que viene del entorno y que inclusive no podemos hacer nada para evitar que eso ocurra. Por eso dirán, aunque yo tenga el mejor proceso de control interno, por solo condiciones del entorno que están fuera del control de la empresa, llegado el momento podríamos no lograr los objetivos. En los factores internos también nos podemos encontrar con otros aspectos que también podrían afectar el logro de los objetivos. Por ejemplo, alguien diría, podemos en algún momento cometer errores. ¿Qué pasa si le encargamos a Valerie la compra de las latitas de cerveza y llegado el momento, al momento de hacer el pedido, Valerie, en vez de digitar cuatro ceros para que sean las 10.000 latitas, por error no digita un cero y entonces en vez de 10.000 nos entregan solo 1.000? Dirán, totalmente involuntario, a cualquiera le puede pasar el no apretar un cerito al momento de realizar un pedido. Vean, ese fue un error y obviamente era un error que puede afectar todos los objetivos que tenía la organización. Pero también podría haber la confabulación. ¿Qué pasa si llegado el momento, por ahí Valerie era la encargada de comprar las latitas de cerveza, pero ella se pone de acuerdo con, no sé, con, con Kevin, y entonces resulta que ese momento agarran y dicen, si tuviéramos que vender las 10.000 latas, todo el día vamos a pasar vendiendo la cervecita. ¿Qué pasa si nos equivocamos, borramos un cerito del pedido, de tal manera que vendamos 1.000 latitas y a las 12 del mediodía por ahí terminamos las 1.000 latitas y ya en vez de estar vendiendo el resto del día nos dedicamos a bailar nosotros también? Ahora vean, ahí dirán ustedes, el rato que se ponen de acuerdo dos o más personas para afectar el logro de los objetivos de una empresa, eso es la confabulación. Y la confabulación normalmente está relacionada con una diversidad de aspectos que tienen que ver con lo que se llaman los fraudes. Y finalmente dirán, también puede haber la relación costo-beneficio, el hecho de que muchas veces nosotros decidamos no incorporar un control interno y asumir el riesgo que ese control podría implicar. ¿Y por qué decidiríamos no incluir un control interno? Tal vez porque es muy costoso o porque tal vez en la condición propia de la evaluación de una entidad, el costo que genera ese control es tal vez mayor que el beneficio que uno espera del control. Y por lo tanto, ahí la entidad, por ejemplo, podría mejor asumir el riesgo y no poner los controles por simplemente esta relación de costo-beneficio. Y entonces dirán, ahí nos vamos a encontrar con que hay una diversidad de limitaciones con las cuales puede enfrentarse el control interno y dentro de esa diversidad de limitaciones seguro hay muchos aspectos que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Y entonces nos dicen, por ejemplo, hablan errores en la toma de decisiones, podrían haber errores también o mala interpretación o negligencia, o alguna vez podemos distraernos o la misma fatiga, el cansancio puede hacer que cometamos un error, podemos no cumplir, no tomar en cuenta ciertas políticas o procedimientos prescritos. Muchas veces dirán, estos dos son errores nada más. En cambio, el decir como que me voy a hacer al loco de ciertas normas, ciertas reglas, por ahí ya es un tema de fraude, al igual que la colusión, y al final, como veíamos, también el tema de la relación costo-beneficio. Entonces, para que llegado el momento nosotros podamos implementar un proceso de control interno que nos permita realmente que éste cumpla su objetivo, que sea eficaz, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta?
Primero nos dicen, tiene que haber una voluntad institucional de que todos los miembros de la organización deberían comprender qué es el control interno y entender que a través de ese control interno podrían mejorar sus actividades y alcanzar o tener una mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, es como que todos dentro de la organización deberíamos ponernos de acuerdo con relación a aquello. Debemos todos entender de la misma manera qué es el control interno y qué no lo es, tener un entendimiento común de los aspectos que implican el control interno. Pero aparte de todo eso, dirán, el elemento clave, sin lugar a dudas, siempre va a ser la necesidad de incorporar funcionarios con integridad. Integridad implica con valores de ética que le permitan desarrollar sus actividades más allá inclusive de lo que inclusive las normas permiten. Habrá que entrenar y capacitar al personal sobre los procedimientos que están vigentes, establecer políticas consistentes dentro de la empresa que incorporen controles internos con objetivos claros que además puedan ser cuantificados y donde además, dirán ustedes, periódicamente existan revisiones por parte de los niveles superiores y también exámenes profesionales por parte de independientes. Cuando logremos todos estos aspectos, tal vez podamos tener o lograr, dirán ustedes, la eficacia en el funcionamiento del control interno. Bien, saldremos de la reunión y vamos a volver a ingresar para terminar ya nuestra clase. Cuando nosotros vamos a una organización, seguramente lo ideal en muchos casos será que todo o toda la estructura organizacional que tiene una empresa debe estar debidamente formalizada. Donde dirán ustedes, el que esté formalizada seguramente que vamos a tener ciertos sistemas que hacen a la razón misma de ser de la entidad, que serán sus sistemas operativos, y por ahí también tenemos que tener ciertos sistemas de apoyo que son administrativos. En ambos deberíamos procurar incorporar los controles internos que sean necesarios. Ahora bien, si esa condición como que teórica la llevamos un poquito a la práctica, tal vez podemos basarnos en la estructura establecida en el ámbito gubernamental, donde a través de los diferentes subsistemas que tiene, ese que son 7 subsistemas, ¿no es cierto? El de Tesoro Público no entra aquí porque el de Tesoro Público solo es aplicable al gobierno central, pero el resto de las organizaciones, dirán ustedes, o de las entidades, normalmente van a tener incorporados esos 7 subsistemas a los cuales hace referencia la ley SAFCO y que seguramente esos van a permitir formalizar tanto los sistemas operativos como administrativos que tiene una entidad. Obviamente lo primero seguramente es el sistema de operaciones anual, ¿no es cierto? O el sistema de organización administrativa que tiene una empresa, al partir del cual seguramente se generarán los manuales de procesos sobre los sistemas operativos que tiene la entidad y ese manual de procesos, a veces muy genérico, podría terminar en el manual de organización y funciones y el manual de puestos. Obviamente dirán, todo eso, cuando tiene una organización, por ahí es lo necesario, lo más importante que tenga para definir exactamente qué debe hacer cada persona dentro de la organización. Pero además, dirán ustedes, también podemos tener un manual de contrataciones o de adquisiciones, un manual de manejo y disposición de los activos que tenga una empresa y por supuesto por ahí dirán también un manual de contabilidad. Obviamente, al hablar del manual de contabilidad, por ahí dirán, está implícito el sistema de contabilidad gubernamental integrada y también dentro de eso debe estar el sistema de tesorería. Dentro de los manuales de contrataciones y de manejo y disposición de activos, el más conocido, además dirán ustedes, el sistema sobre el cual todas las entidades se preocupan es el de administración de bienes y servicios. Y sin embargo, vean ese manual de puestos que define en esencia qué es lo que debe realizar cada empresa, también es muy importante. Y ese tiene que ver con el sistema de programación de operaciones, con el sistema de administración de personal y finalmente también, dirán ustedes, con el sistema de presupuestos que tiene una empresa. Y entonces todas esas condiciones, dirán ustedes, seguramente van a definir la forma en la cual se deben desarrollar las actividades dentro de una entidad. Sin embargo, en el sector público también nos piden
que para cada uno de estos subsistemas que nosotros tengamos, tenemos que tener un reglamento específico. Ese reglamento específico no es muy complejo. Normalmente lo que hacen las entidades es tomar el reglamento genérico de cada uno de estos sistemas y adecuarlo a la naturaleza específica de sus operaciones, y en ese momento ese se convierte en un reglamento interno de carácter específico. También dirán ustedes, otras podrían tener reglamentos internos y en algunos casos incorporar el control interno posterior a través de la unidad de auditoría interna. Pero en esencia, dirán ustedes, esta es la parte que hace a la estructura de una organización, donde nosotros podríamos hablar simplemente de la existencia de los manuales, pero si queremos, esos manuales los relacionamos con los subsistemas que tiene, en este caso, el sector público, para que ustedes además tengan una idea clara de que esto no solo se podría aplicar en el sector privado, sino también en el sector público. Ahora bien, un elemento que siempre tomamos en cuenta es el hecho de que al hablar del control interno siempre relacionamos el control con el fraude. Y uno dice, es porque en esencia el control interno debería evitar o debería en algún caso tal vez prevenir que ciertos fraudes ocurran o tal vez disminuir la cantidad de fraudes que ocurran dentro de una organización. Y sin embargo, dirán ustedes, al hablar de fraudes, en esencia estamos hablando de un concepto mucho más grande que se llama la corrupción. Entonces, para que exista la corrupción dentro de una entidad, primero tienen que haber ciertas circunstancias que deben existir para que realmente exista esa corrupción y por lo tanto se den los fraudes. Entonces dirán ustedes, cuando hablamos de la corrupción, normalmente la corrupción se origina cuando existe un monopolio en las decisiones dentro de una organización, donde además existe discrecionalidad, es decir, alguien puede hacer lo que le dé la gana, no existen manuales, no existen reglamentos, uno hace lo que por ahí le parece y nada más, y donde obviamente lo que menos debe existir es la transparencia. Entonces, cuando estos factores existen en esas condiciones, es como que existe el ambiente propicio para que se genere la corrupción. Y entonces dirán ustedes, y para frenar la corrupción, normalmente la gente dice, hay que incorporar controles internos, como que los controles deberían ser dirán ustedes, el candadito que evite el tema de que se genere la corrupción. Pero vean, el control como tal no es suficiente. Yo les diría, es más, el control es importante, pero el elemento clave para que en realidad no se genere corrupción es en esencia la ética. Y entonces dirán ustedes, y la ética tiene que ver con el conjunto de principios, de valores que las personas tienen y que obviamente comparten dentro de una organización. Hay cosas que uno por ahí a veces ya no comprende, como que la lógica del pensamiento que tenemos, decimos, hay cosas que ya no entendemos de lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. Por ejemplo, yo vi una noticia de que hace un par de días quemaron a 3 personas que aparentemente eran ladrones de vehículos, de partes de vehículos, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esa situación en la sociedad donde las personas por mano propia toman la justicia? Y la verdad les digo, yo no sé cómo, pero yo a estas alturas digo, yo no me animaría a prenderle fuego a una persona. Me parece que es algo realmente inconcebible. Pero al otro lado digo, y en las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos hoy en día, parece ya no ser algo que esté muy alejado de la realidad. Porque finalmente, si llegado el momento yo los agarro a esas personas, los llevo a la policía, por ahí en un par de meses esos tipos ya están libres y otra vez vuelven a hacer exactamente lo mismo. Entonces vean, además dirán por el otro lado, por ahí es el autito que lo compré con todos los ahorros de mi vida, y al ver que una persona desaforada está robando, destrozando lo que a mí me costó tanto esfuerzo, por ahí vean, mi reacción natural también podría ser ir a agredirlo, y vean, tal vez ya no mido el nivel de agresión que pueda llegar, y así como esas personas por ahí llegamos hasta quemar a una persona. Es parte de la condición de todo esto en lo cual vivimos hoy en día. Muchos de ustedes que viven en el Alto, por ejemplo, así como
como José el otro día decía, nos están, o sea, nos obligan a querer salir a marchar, y si por ahí no somos parte de las marchas, por ahí nos agreden también, ¿no es cierto? Y entonces uno se pone a pensar y dice, esas cosas no deberían ocurrir en nuestra sociedad. Ya no estamos en una época de la prehistoria donde las cosas se hacían a la fuerza y prácticamente arreaban a las personas a tener cierto comportamiento. Pero vean, parece que en nuestro país todavía vivimos en esa realidad. Todavía vivimos en la condición de, no sé, pues valores y principios de hace, no sé, 500 años atrás o más, donde la condición parte porque alguien impone y a partir de la imposición de esa persona, pues su capricho parece ser lo que prima. Y entonces uno se pone a meditar y dice, ya la verdad hay cosas que no se entienden, ¿sí? Y no se entienden un montón de aspectos, como por ejemplo el hecho de decir, a ver, ¿cómo puede ser que hace 6 meses hayamos elegido a un presidente y hoy en día es como que queramos que ese presidente renuncie? Es casi como desconocer el hecho de que en su momento habríamos elegido nosotros mismos a esa persona. Y ya 6 meses después ya no nos agrada la idea y queremos que eso cambie. Pero las reglas estaban claras. Cuando hemos ido a las urnas a votar hace 6 meses, nos dijeron van a elegir a su presidente por los siguientes 5 años. No nos dijeron van a elegir un presidente que si comete algunos errores y no les gusta lo que hace, lo van a votar. Obviamente no era así. Y al otro lado también dirán ustedes, nosotros hemos tomado la decisión de elegir un presidente, alguien que debería representarnos y debería tomar decisiones o tener la capacidad de tomar decisiones. Y entonces hoy en día, como ciudadanos normales de a pie, por ahí muchos vean hasta encerrados en nuestras casas, ya no podemos salir, no podemos transportarnos, no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo, no podemos ir a la universidad, dirán, o inclusive no podemos salir y compartir con los amigos y, y esperamos pues que ese señor tome decisiones, ¿no es cierto? Y si llegado el momento ese señor no toma las decisiones, ¿qué va a ocurrir? Así como los ciudadanos, habitantes de algunas regiones de los yungas, por ejemplo, ellos mismos se han ido a enfrentar con los bloqueadores, han desbloqueado sus carreteras para permitir el paso de su producción para que pueda llegar a la ciudad de La Paz y vender sus productos. Y uno dice, eso parece ser interesante, pero vean, ¿qué pasaría si al otro lado esos manifestantes llegado el momento, hubieran reaccionado de mala manera y hubieran evitado que se desbloqueen? Hubiera aparecido un enfrentamiento entre nosotros y la pregunta es, ya no sé pues cuál de los dos hubiera tenido la razón, pero en esencia eso es algo que a nosotros no nos corresponde. Para eso existe una policía, para eso existe un ejército, para eso existe un gobierno que debería tomar decisiones, ¿se dan cuenta? Y sin embargo dirían, y toda esa condición parte fundamentalmente de los principios que nosotros tenemos. Yo escuchaba algunas declaraciones de esos señores ponchos rojos, por ejemplo, menospreciando a los profesionales, menospreciando a quienes vamos o fuimos a la universidad a estudiar, y donde para ellos el tener o ser un profesional parece no ser nada. Y ustedes al otro lado dirán, y todo lo que implica el esfuerzo que nosotros hacemos para estudiar, para formarnos profesionalmente, ¿acaso no tiene un valor? ¿Acaso puede venir cualquier persona y pensar que nosotros somos cualquier cosa? Y es más, tal vez lo peor por haber ido a la universidad a estudiar. Y entonces vean, esas condiciones, uno dice, ya no entran en la lógica de lo que implica el comportamiento de las personas en la sociedad que tenemos hoy en día. Y entonces, al otro lado dirán, muchos de nosotros que estudiamos, que estamos estudiando, que hemos estudiado en la universidad, inclusive ya estamos evaluando la condición de decir, esto no va a cambiar. Esta gente va a seguir con la misma forma de pensamiento y el rato que quieran van a nomás cercar otra vez la ciudad de La Paz y van a destrozar todo lo que con mucho esfuerzo tal vez construimos, bien o mal, pero algo hacemos. Y llegado el momento, estos señores empiezan a bloquear y a destrozar las carreteras, nuestras vías de acceso, nuestro ornamento público. Y entonces uno dice, ¿y queremos seguir viviendo en estas condiciones? Y por ahí vean, yo no quiero irme a enfrentar con esa gente. No es parte tal vez de mis principios ir y pelear y golpear.
o destrozar cosas. Y entonces, así como muchos de ustedes por ahí estamos pensando en decir, tal vez un par de años más, terminamos la universidad, dirán ustedes, o por ahí encontramos una oportunidad y hay que nomás migrar a otro lugar de este país o fuera de este país, donde realmente valoren primero lo que somos, lo que hacemos, todo lo que implica nuestro conocimiento, el esfuerzo que hemos hecho por capacitarnos, por formarnos, y no pensar que a la fuerza se pueden lograr las cosas. Y entonces vean, todo eso es ética. Y sin ética, por más perfectos que sean los controles, no funcionan. Alguien diría, ¿de qué sirve el rol de la policía que en teoría debería evitar que se destrocen las carreteras, que se destroce la propiedad pública, la propiedad privada, cuando hay un conjunto de personas que sin principios, sin valores, piensan que pueden agredir y destrozar todo? Entonces, vean, por más perfecto que sea, dirán, así le pongamos rejas, le pongamos candados, le pongamos lo que quieran, los controles que quieran, si estos tipos quieren destrozar las cosas, simplemente lo hacen porque no tienen ética. Entonces, un elemento clave, dirán ustedes, es que no solo hay que pensar en los controles, sino hay que pensar en la ética que deben tener las personas. Entonces, elementos claves dentro de la organización, o tal vez el más importante, dirán, es cómo vamos a seleccionar al personal. Y entonces ahí ya no solamente es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de experiencia, de competencia que deben tener las personas, sino llegamos inclusive a qué valores deberían tener esas personas para ser miembro de una organización. Hay que definir con claridad recompensas y sanciones. Vean, al hablar de la sociedad, a veces uno no entiende ciertas cosas y uno dice, ¿cómo puede ser que estos señores ponchos rojos o lo que fuera vengan a amenazar y decir que no van a suspender los bloqueos si no les dan 3 ministerios? Entonces uno se pone a pensar y dirá, ¿y bajo qué condición estos señores pueden pedir 1, 3 o 10 ministerios? Tal vez vean por la costumbre que tuvieron de los gobiernos pasados, donde para dejarlos callados y tranquilos, les daban el poder de manejar ciertas entidades públicas. Calladitos, ¿no es cierto? A partir de eso, ya eran parte del gobierno, no podían ir en contra del gobierno. Pero por el otro lado también uno se pone a pensar y diríamos, estos señores, ¿por qué estarán exigiendo esos ministerios? Tal vez es porque creen tener el derecho, porque eso por ahí, vean, es una recompensa. Pero ¿a partir de qué? A partir de que algo han debido prometerles estos señores. Y entonces uno se pone a pensar y diría, ¿no será que en las elecciones, por ahí este señor Rodrigo Paz y todo su grupo político les ofrecieron ciertas cosas a los Ponchos Rojos, a los Tupac Katari, a los no sé qué, y a partir de eso, pues esos señores hoy en día dicen, el gobierno no ha cumplido con nosotros? Obviamente, vean, están tal vez en su derecho de reclamar. No conocemos esas cositas que se mueven por debajo dentro de la política. Entonces dirán, eso es importante al momento de también establecer controles internos. Hay que recopilar información, hay que cambiar las actitudes que las personas tienen frente al fraude y la corrupción. Vean, no sé cuánto tiempo, los 20 años de gobierno pasado, que en realidad ha afectado más que todo a los valores que teníamos como sociedad. Yo les digo, no es algo que vamos a poder cambiar de un día para el otro, porque está la condición de que esas personas que por ahí hoy tienen 20 años, que se criaron, que se formaron, que crecieron con esa doctrina media rara del socialismo, obviamente tienen para sus 30 años más de vida, por lo menos. Y además está la condición de que no es solamente ellos, esas personas en unos años más seguramente ya van a empezar a tener familia y van a obviamente transferir todos esos principios y valores para sus hijos. Y entonces la condición puede complicarse bastante en nuestra sociedad si no entendemos la necesidad de cambiar esa percepción. Yo les digo, está bien que tengamos el derecho a reclamar y a protestar cuando las cosas no están bien, pero nuestro derecho termina donde empieza el derecho de los otros. Entonces no puede ser que yo vaya a protestar y destroce cosas y me olvide que al destrozar cosas, pues estoy incumpliendo las leyes y las normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de esta sociedad. Y el rato que por ahí sale una orden de aprehensión, yo ahora me haga la víctima, ¿no ve? ¿Cómo me van a querer encerrar si yo además soy un representante de una cierta parte de la sociedad?
el que yo sea representante, más bien debería implicar que yo debería tener un cierto ejemplo de comportamiento. No debería estar pues generando problemas. ¿Se dan cuenta? Y al otro lado yo digo, yo no entiendo cómo podemos bloquear, evitar que pase el transporte, evitar que pase el combustible. Y vean, y aparecen luego los mismos transportistas luego bloqueando y dicen, vamos a bloquear porque no tenemos o sea, no tenemos combustible y los cisternas están parados al otro lado. Más bien no deberían ayudar a desbloquear para que esas cisternas pasen y nos abastezcan de combustible a todos. Es como que irracional, ¿no ve? Es como decir, como yo no puedo comer, nadie más va a comer y nos moriremos todos, más o menos, en vez de buscar la forma en la cual tengamos alimentos todos para poder comer. Todo eso es complejo. Y entonces diría, esas actitudes son las que tenemos que cambiar. Todo lo que está ocurriendo en nuestro país ahora, en esencia, es corrupción nada más, ¿se dan cuenta? Porque en toda esta condición de conflictos, hay alguien que sí se siente y que se beneficia por esto. O ustedes piensan que todos estamos perjudicados, ya un mes. Y dirían, de los que conocemos, tal vez sí. Pero vean, hay personas que no conocemos, que más bien pueden estar felices en este tema del conflicto. En el desorden y todo lo que vivimos, no sabemos las cosas que están pasando por fuera o las cosas que van pasando y que no nos damos cuenta dentro de nuestras preocupaciones ahora de tratar de conseguir algo de alimentos o algo de combustible para transportarnos, dirán, dentro de todo eso, por ahí nos estamos olvidando que hay otras cosas, que hay otra gente que se está beneficiando con esto. Y esos son aspectos que debemos tomar en cuenta. Y finalmente dirán, habrá que modificar la estructura donde el jefe es el que da órdenes, el empleado el que realiza las actividades y el usuario el que recibe todo aquello. Tal vez esa relación debería ser, dirán ustedes, no necesariamente lineal, sino en una condición diferente que permita a las organizaciones lograr sus objetivos. Y entonces el elemento clave cuando hablamos de control interno siempre va a ser la ética. Y entonces vean, la ética no solamente es la condición de hacer lo que la ley permita. O dirán ustedes, normalmente nosotros nos hemos acostumbrado en decir, yo soy ético porque cumplo las normas. Y yo muchas veces les puse el ejemplo en la universidad, les decía, algunos de ustedes por ahí han hecho chanchulla en su vida. Y por ahí algunos de ustedes, mira, yo nunca he hecho chanchullo en mi vida y yo soy ético, porque el hacer chanchulla obviamente es una forma de fraude. Pero vean, aparece al otro lado y les diría, ok, puede ser que usted nunca haya hecho chanchullo, pero por ahí usted vio a sus compañeros hacerlo y tuvo el valor de denunciarlos del acto que estaban haciendo. Y alguien me dirá, no, porque no hay ninguna norma que diga que yo debo, si ustedes quieren comunicar, o debo denunciar al que comete un fraude. La norma dice que yo no debo hacerlo y yo estoy cumpliendo con la norma. En conceptos de ética, eso, vean, se denomina una ética light, dado que estamos en todo light hoy día, ¿no ve? Donde por ahí las personas solo se conforman con hacer lo que la ley permite. Pero hablar de la ética es ir más allá, inclusive de lo que la norma o la ley permite. Por eso cuando hablamos de la ética, es en esencia el buscar ser virtuoso. Implica un compromiso con la sociedad. Y llegar a este elemento, seguramente dirán ustedes, es lo ideal, es algo, es un criterio tal vez de, no sé, de la ideología que uno debería buscar y la condición de lo ideal que deberíamos ser en el comportamiento como personas. Por ahí vean, eso es muy difícil de lograr. Y por ahí la gente diría, por ahí nos conformamos con solo cumplir la ley. Pero vean, eso no es ser ético, eso es solamente ser ético a medias, si quieren, ético light. Y al otro lado dirán, hay cosas que no se entienden, ¿no? ¿Cómo puede ser que no dejemos pasar ambulancias, que no dejemos pasar los camiones que traen el oxígeno para el funcionamiento de los hospitales? No sé cuántas personas ya han fallecido en los hospitales por falta de oxígeno, por falta de medicamentos. ¿Cuántas personas han fallecido en las carreteras por no poder cruzar y llegar a los hospitales para que los atiendan oportunamente? Y la pregunta es, ¿en qué mente entra el afectar a las personas de esa forma? Eso ya no es un comportamiento ético. Vean, yo escuchaba algunos audios
en un canal hace un par de días donde los bloqueadores decían, den permiso, la ambulancia quiere pasar, está llevando una persona en estado de emergencia. Y el tipo agarra y dice que se muera, el de la ambulancia. Pero señor, le dicen, ¿cómo usted va a pedir que se muera? ¿Quién ha dicho que se enferme? ¿Pero acaso el enfermarse es uno porque le da la gana se enferma? A ver, seamos racionales en cómo pensamos. Vean, toda esa condición son principios y valores. Y en esencia eso es la ética. Y vean, en los últimos años, con diferentes acontecimientos que han ido ocurriendo, por ahí nos damos cuenta de que en nuestra sociedad, aquí en Bolivia, tal vez lo que menos tenemos son valores. Y seguramente la ética es nuestro mayor problema hoy en día. Ok. ¿Y para qué? Obviamente, dirán ustedes, ahora recién vamos a entrar al control interno, pues hablaremos de esos 5 componentes que lo conforman y eso haremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Nada? Ok, nos vemos entonces el día viernes. Tengan un buen resto del día. Cuídense mucho.